Buenos días, señor estudiante. Vamos a retomar las clases. Nos habíamos quedado viendo los operadores relacionales que disponen los computadores. Ok, entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos. Vamos a admitir a algún estudiante. Ok. Bien. Entonces tenemos los operadores relacionales en todos los lenguajes de programación. Estos operadores son 6, mayor, mayor, igual, menor, menor, igual, igual o distinto, diferente. Y son los que usamos en las estructuras de control de los lenguajes de programación. Por ejemplo, if nos preguntamos si A es mayor que B, si es cierto que A es mayor que B. Un while, igual, tenemos una condición mediante un operador relacional, ¿sí? Un for, etcétera, etcétera. Y luego vimos que necesitamos 12 de instrucciones distintas cuando comparemos con los operadores relacionales enteros sin signo y enteros con signo, ¿sí? Por ejemplo, vimos este caso de acá, donde tenemos dos variables A y B. ¿Okay? Entonces, dependiente si las variables A y B son enteros con signo o sin signo, bueno, el resultado de la comparación es distinto. Entonces, vimos que necesitamos dos sets entonces de instrucciones diferentes que ahora las vamos a repasar. Ok, ¿cómo se hace en un programa entonces en Assembler? Por ejemplo, tenemos este operador relacional igual. ¿Cómo se traduce entonces este if? Esta pregunta si es verdadero o falso, si A es igual a 0. Bien, bueno, por ejemplo, la variable A la tengo en el registro L y tenemos que usar una nueva instrucción que es la instrucción de comparación. La instrucción de comparación en realidad lo que hace es una resta, porque la única forma que tiene el procesador para saber si dos números son iguales, mayores, etcétera, etcétera, es mediante una resta y ver las banderas. Y de acuerdo a la condición sobre las banderas, se sabe si es igual, mayor, etcétera, etcétera. La única diferencia de esta instrucción con una resta es que esta instrucción realiza una resta, pero no actualiza, no almacena, perdón, el resultado de la resta. No nos interesa sí que actualice las banderas. Y generalmente va casado, esta instrucción a continuación, siempre van a encontrar ustedes, ¿sí? Un jump conditional. Por ejemplo, en este caso, si A es igual a B, si es verdadero que es igual a B, jump igual, salte a esta etiqueta, o si no, continúa en forma secuencial. ¿Ok? Bien. La anterior clase vimos que lo que en realidad se hace, hemos dicho, la instrucción de comparación realiza una resta, actualiza las banderas. En el caso de enteros sin signo, solo interesan estas dos banderas, la bandera de carry y la bandera de 0. ¿Sí? Hicimos pequeños ejercicios con estos valores.
Sí, y vimos cómo quedan las banderas en el caso que hace igual a B, a mayor igual, a menor. Y vimos cuáles eran las condiciones sobre las banderas para que estos operadores relacionales sean verdaderos, ¿no? Okay. Y acá tenemos, señores, el resultado. Sí, tenemos el resultado. Tenemos el resultado de las instrucciones. Entonces, para enteros sin signo, aquí están los 6 operadores relacionales. Okay. Bueno, todos empiezan con una J. Jump above. Si es cierto que A es mayor que B, va a saltar esta etiqueta, si no el programa continúa en forma secuencial. ¿Y cómo sabe el procesador si la variable A es mayor que B? Si cumple que A es mayor que B, o sea que es verdadero. Okay. Vimos mediante los ejemplitos que hicimos que existen dos condiciones. Que el carry sea 0 y además que la bandera Z sea 0. ¿De acuerdo? Porque esto lo vimos en este pequeño ejemplo. A es mayor que B. ¿Cuál es la condición? Que la bandera de carry sea 0 y la bandera de 0 también debe ser 0. Ambas deben ser 0. Ok, bueno, y así sucesivamente entonces tenemos las condiciones sobre las banderas, above or equal, si A está por encima o es igual, bueno, no nos interesa la bandera Z, puede ser 0, pueden ser iguales o no iguales. Bien, y así sucesivamente, acá tenemos el resumen, y para los jump con signo se utilizan obviamente con estas palabras, si es mayor en vez de above, de encima, o si es menor. Acá las condiciones son un poquito más complicadas. Hay, como ven ustedes, ya condicionales, que para ver si A es mayor que B o A es menor o igual a B, se fijan en 3 banderas. Por ejemplo, en este primer caso, A es mayor que B. Cuando la bandera, después de una resta, la bandera Z obviamente debe ser 0 porque si fuera 1 son iguales. Y además debe cumplirse que la bandera de signo debe ser igual a la bandera de over. ¿Ok? Bueno, y ahí tenemos los 6 operadores relacionales, entonces, para los enteros con signo. Ahora vamos a ver 2 ejemplos. Sí, vamos a ver. Ok, con los mismos datos que vimos antes, la variable A, la variable B, que tengan estos valores, son enteros sin signo que estamos manejando. Obviamente la variable B, si esto es sin signo, es 255 en decimal y este es 1. ¿Ok? Bueno. Ok, obviamente en este caso, ¿cuál es mayor, A o B? Obviamente B. La variable B tiene el valor de 255, que es mayor que 1. Entonces vamos a hacer un programa, vamos a comparar estos dos números, ¿sí? Y de acuerdo al resultado, en esta variable above, si A está por encima de B, entonces lo vamos a almacenar acá. Ok,
Ok, caso contrario, si está por debajo o es igual, lo vamos a almacenar en esta variable. Ok, ¿cómo sería el programita? Okay. Copiamos, por ejemplo, las dos variables A y B en dos registros, AL y BL, y luego acá está C. Así es como nos preguntamos si A si está por encima de B, ¿sí? Hacemos la comparación. Esta comparación va a ser una resta y en base a la resta se actualizan las 4 banderas, de las cuales solo nos interesan estas dos, ¿no es cierto? Porque estamos con enteros sin signo. Okay. Obviamente a vista sabemos que la bandera de carry, sin hacerlo con papel y lápiz, la resta. La bandera de carry, que es el préstamo, va a estar en 1 porque obviamente estamos restando 1 menos 255. El sustraendo es mayor que el minuendo. Por lo tanto, va a haber un préstamo y obviamente el resultado es distinto de 0. Y a continuación, jump above, o sea, este de acá, ¿no? Jump above. Nos preguntamos si A está por encima de B, entre paréntesis es mayor, digamos. Las condiciones son... Entonces veamos qué hace el programa. Si se cumple la condición que A está por encima de B, el programa continúa en esta etiqueta. Y en AL, que es A, habremos encontrado entre paréntesis el mayor, ¿sí? Y lo almacenamos en la variable A. Okay. Y luego vamos al fin. En este caso terminamos el programa. Okay. Caso que no se cumpla esta condición, que A no sea mayor que B, okay. Entonces, ¿qué hacemos? Si A no es mayor que B, el programa va a continuar en forma secuencial. Y entonces nos saltamos esta etiqueta y en AL tendremos entre paréntesis el menor, ¿sí? Y el menor o igual, ¿no? Porque en este caso es mayor. Y lo almacenamos entonces en la variable below or equal, ¿no? Por debajo o igual. Veamos cómo funciona. Empezamos. Ok, en AL cargamos 1, FF. Si acá representan enteros sin signo, esto vale 1 decimal y este 255. Comparamos. Dijimos, ahora, ¿qué pasa con las banderas? Va a ser la resta. Pueden hacerlo con papel y lápiz. En realidad son 8 bits nomás. Fíjense qué pasa con las banderas. En primer lugar, no se ha almacenado el resultado de la resta. Acá sigue 1, acá sigue 255. Si fuera una resta, el valor de la resta se hubiera almacenado acá, ¿cierto? Ok, pero sí se han actualizado las banderas. Y las banderas son, ha habido un préstamo y el resultado obviamente es distinto de ese. Ok. Entonces, ¿cuándo se produce este salto?
¿cuándo se va a producir este salto? ¿Sí? O sea, en otras palabras, cuando A, entre paréntesis, es mayor que B, está por encima de B. Ok, en este caso, la bandera de carry y la bandera de Z, hago un OR, una función lógica booleana, tiene que ser igual a 0. Esta condición que sea igual a 0 solo se da si el carry es 0 y si Z es 0. Pero fíjense que no es nuestro caso, ¿no? Porque el carry es 1 y Z es 0. O sea que no cumple la condición, lo cual significa que A no está por encima de B y es correcto. A vale 1 y B vale 255. Por lo tanto, el programa continúa en forma secuencial. Encuentra este jump. Sí. No se ejecuta este salto. Y el programa continúa en la etiqueta. ¿Y qué hay en AL? En AL, A será menor o igual, ¿no es cierto? No es mayor, será menor o igual y lo almacenamos en esta variable. Fíjense cómo acá no me aparece entonces, no me aparece el salto. ¿Por qué no me aparece? Porque no cumple la condición que ambos sean 0, en este caso el carry es 1. Entonces el programa sigue en forma secuencial. Y en AL habremos encontrado el menor o igual, ¿sí? O sea, 1 es menor o igual a 255. Lo almacenamos en su respectiva, ¿sí?, variable y finalizamos el programa. También dijimos, pueden ustedes verlo esto, mediante un gráfico. Le pueden pedir entonces un gráfico. ¿Está? Ahí está la resta. Y acá están los dos caminos. ¿Cumple o no cumple? En este caso, como no cumple, como A no es mayor, no está por encima de B, se viene por acá. ¿Sí? Y el programa entonces continúa y en AL tenemos el número menor, o sea que A es A, que es menor, ¿sí?, o igual, digamos, a B. Bueno, en ambos casos el programa termina al final en red, ¿no? Ahora, este mismo programa lo vamos a hacer con los mismos datos, pero considerando que son enteros con signo. Veámoslo acá. Los datos son los mismos, solamente que en este caso A y B son enteros con signo, por lo tanto A vale más 1, B en complemento 2, por supuesto, menos 1. Acá usamos greater, si es mayor o si es menor o igual. Si A cumple que es mayor que B, lo vamos a almacenar en esta variable, en la variable mayor. ¿Sí? Si no, lo almacenamos en la variable que llamamos menor o igual. Bien, esto es exactamente lo mismo de antes. Copiamos las dos variables en dos registros, comparamos, hacemos la resta. Obviamente el procesador, el ALU, no sabe si los enteros son con signo o sin signo. Sí, las banderas son las mismas. Pero la condición sobre las banderas es distinta, ¿no? Si se cumple que A es mayor que B,
¿sí? Si se cumple que A es mayor que B, ¿ok? Se va a ejecutar este salto. ¿Sí? Si no, continuamos y nos vamos a menos. Ok. ¿Y cómo sabemos si A es mayor que B? Una vez hecha la resta, ¿cuáles son las condiciones? ¿Sí? Que la bandera de signo, hacemos si son iguales, en otras palabras. ¿Sí? También lo podemos ver acá. ¿Cuál es la condición? Si A es mayor que B, obviamente Z debe ser 0. Si fuera 1 serían iguales. Y además, la bandera de signo debe ser igual a la bandera de overflow. ¿De acuerdo? Y veamos entonces acá en la práctica que tenemos. ¿La bandera de signo es igual a la bandera de overflow? Sí, son iguales, 0, 0. Z es 0, sí. ¿Cumple? Sí, señor. ¿Cumple? Sí. Esta función, si yo sustituyo acá los valores, 0 sobre 0 es 0, por 0 es 0. ¿Significa que A es mayor que B? Sí, señores, más 1 es menor que menos 1. Entonces, el programa tendría que venir acá y en AL tendríamos el mayor, que es más grande. Y lo almacenamos, sí, en esta variable. Veamos si es cierto. Entonces, cargamos el programa. Ya lo tenemos. Vamos al comienzo. Bien, todo esto es igual, señores. 1, FF. Esto es igual. Las banderas son las mismas de antes, pero fíjense que acá me aparece la flechita. Cumple la condición. ¿Cuál es la condición? Dice que la bandera de signo y la bandera de overflow deben ser igual. O son 0 igual a 0, o en otro caso 1 igual a 1, son iguales. Y además Z 0. Cumple la condición. Venimos acá y en AL tendríamos el mayor. ¿Qué hay en AL? 1 más 1. Porque el otro es menos 1. A es mayor que B. Ok, lo almacenamos el mayor y finalizamos el programa. Ustedes pueden cambiar acá los valores, poner acá FF, acá 0,1 y van a ver que obviamente la condición es exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, en ese caso, A va a ser menor que B. ¿Okay? Entonces, hemos usado, en un caso, Jan Ritter, en el otro, Jan Bajo. Los datos son los mismos, obviamente la interpretación de las variables, si son con signo o sin signo. ¿Ok? Y entonces se han convencido de que necesitamos dos jump distintos para trabajar con enteros con signo o sin signo. Ahora vamos a volver, ¿se acuerdan al programa de sumar un arreglo? Los elementos de un arreglo. Bien, lo vamos a hacer este mismo ejercicio usando la instrucción de comparación. Ok, ¿se acuerdan? En este caso ya no voy a inicializar un contador, sino que voy a trabajar sobre el índice. Entonces, esto es lo mismo de antes. Bien, 5 elementos a nivel de byte. En AL vamos a almacenar la suma
Inicializamos el puntero al inicio del arreglo. El índice, en el registro, por ejemplo, RCI, inicialmente 0. ¿Se acuerdan del modo base más índice? La primera vez, 0, apunta al primer elemento, en este caso al primer byte, y lo suma a lo que hay en AL, que está en 0. Incrementamos el índice. Y acá me pregunto, comparo el índice con 5 en modo inmediato. Este 5 también lo puedo definir en memoria, ¿no? Pero, ¿de dónde viene este 5? Bueno, son 5 elementos. Y me pregunto si el índice llegó a 5. Hace una resta. Okay. Si no es igual, la primera vez 0 menos 5, obviamente no es igual 0, no es igual a 5. Entonces el resultado de la resta no es 0, la bandera Z queda en 0 y este jump not equal. Ok. Esta es la condición. Ok. Y entonces continuamos así. Cuando el índice llega a 5, ya habremos sumado los 5 elementos del arreglo. Este jump not equal ya no se cumple porque 5 es igual a 5. Ya son iguales. Acá yo salto si no son iguales, not equal. Esta es otra forma entonces de hacer el programa de la suma de los elementos de un arreglo, pero usando para controlar el ciclo, ¿sí? El índice mediante la instrucción de comparación. ¿Qué? ¿Tienen alguna pregunta o dudas? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver entonces cómo se traducen las estructuras de control de los lenguajes de alto nivel. El if-else ya lo habíamos visto. Por ejemplo, if, operador relacional. Si A es menor que B, entonces la variable max almacenamos el valor de la variable porque obviamente B es mayor que A. Caso contrario, si no es verdad que no se cumple que A es menor que B, entonces A será el mayor y lo almacena. ¿Cómo se traduce esto? Ahí están las dos variables, por ejemplo, A y B, max. Le reservamos, okay. Copiamos en 2 registros, comparamos. Así se traduce entonces un if, comparamos, es decir, hacemos la resta. En este caso, estas son las condiciones de las banderas. Okay. Bien. Y acá está, señores. Vamos a usar entonces, si es mayor o igual, tenemos que ir al else. La etiqueta la vamos a llamar justamente else. Ok. Y en AX tendremos entonces el menor, el mayor. Ok, si no cumple esto, el programa continúa en forma secuencial y en EBX, ya no en EAX, tendremos entonces
Sí, el mayor y lo almacenamos entonces en la variable mayor. Okay. ¿Cómo se traduce un while? En un while tenemos mientras, este interrogativo es uno de los operadores relacionales, mientras hace igual a B, menor, etcétera, etcétera. Entre las llaves se cumple, mientras esto sea verdadero, entonces se realizan estas instrucciones. Si esto ya no es verdadero, el programa continúa acá. ¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo, ¿sí? Inicializo el registro SX en 0 y me pregunto. Porque primero en el while hay que preguntarse, esta es la condición. Me pregunto si lo que hay en SX es mayor o igual. Obviamente la primera vez que pasemos no es cierto, okay, que SX sea mayor o igual a 5. Entonces, incrementamos, por ejemplo, SX, otras instrucciones y ponemos un jump acá para volver a preguntar. La segunda vez, SX estará en 1, pero igual no es mayor o igual y se sigue entonces el ciclo hasta que SX llegue a 5. Cuando SX llegue a 5, hagamos la resta, entonces todavía tenemos que van a ser iguales. SX, 5 igual a 5. Salimos del while. Fíjense la etiqueta, salimos del while y continuamos con el programa. Mientras que en un do while, do, hacemos una serie de instrucciones y cuando se van a realizar estas instrucciones, mientras se cumple la condición acá, ¿no? Acá hay un operador relacional, mayor o igual, lo que sea. Entonces, ¿cómo se traduce esta estructura de control? Fíjense que primero incrementamos, anteriormente primero nos preguntamos y luego incrementamos. En el do while, primero incrementamos, hacemos también una serie de instrucciones y al final, acá, nos preguntamos si se cumplió la condición. Si no se cumple, que en este caso es less, menor, si es X menor que 5, volvemos a ejecutar el ciclo. Cuando ya no cumple, sale el programa y continúa de forma secuencial. El for es prácticamente un while, solo que las condiciones están bien definidas en el for. Sabemos cuántas veces se tiene que realizar, ¿sí?, este ciclo. En realidad es un while porque nos preguntamos al inicio, por ejemplo, igual que antes, si SX llegó a 5, entonces si no cumple esta condición, entonces vamos incrementando, volvemos a preguntarnos hasta que cumple la condición. Cuando es igual o mayor, nos salimos, ¿sí?, del for. ¿De acuerdo? Bueno, esas serían las principales entonces estructuras de control: el if else, el while, el do while, el for
Entonces, todos se realizan con la instrucción de comparación, es decir, todas las condiciones acá, los operadores relacionales, ¿sí? Todos estos operadores relacionales, ¿cómo se implementan? Se implementan mediante la instrucción de comparación. Comparan lo que hay en A y B, justamente con la instrucción de comparación, y siempre a continuación está casado con uno de los jump conditions, dependiente si la condición es mayor o igual, menor o igual, etc. Esto que hemos visto acá, en realidad es un do while, ¿no es cierto? Do, ¿por qué? Porque primero sumamos y luego nos preguntamos si hemos cumplido. Do while, mientras sume, mientras el índice no sea igual a 5. Fíjense que la pregunta está después de la suma, ¿no? Ok, entonces repasen esto. Si tuvieran preguntas o dudas, de todas formas esto lo vamos a ir viendo a medida porque casi todos los programas van a tener seguramente algún operador relacional, ¿no es cierto? Preguntas, dudas sobre la comparación. Entonces, resumiendo, ¿cómo se implementan estos operadores relacionales? If, while, for, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer una resta. Por ejemplo, en este caso, nos preguntamos si A es igual a 0. Para hacer eso, ¿qué hacemos? La única forma para saber si A es igual a 0 es hacer una resta. Lo hacemos siempre con la instrucción de comparación. AL, el valor de AL, le restamos 0. Y luego colocamos, de acuerdo si la variable A es con signo o sin signo, en este caso, bueno, en el jump igual es lo mismo en los dos casos. Vamos a saltar a esta etiqueta, solamente va a saltar en el caso que cumple que A vale, la variable A vale 0, porque 0 menos 0 va a ser 0, y entonces jump equal, se va a levantar la bandera, va a estar en 1, significa que A es igual a B, ¿no es cierto? Bueno, y así sucesivamente para los otros, cualquiera de estos operadores relacionales, tenemos que hacer la comparación con la instrucción de comparación y a continuación colocar un jump. ¿Sí? Un jump condition. Ok, repito, esto obviamente vamos a ir aplicando a medida que avancemos, hagamos programas. Acá, por ejemplo, hicimos otro caso donde no hemos inicializado. ¿Se acuerda que antes inicializábamos un contador con el valor inicial de 5? En este caso no estoy inicializando ningún contador, sino que el control del ciclo lo hago mediante el índice. Comparo el valor del índice con 5. Cuando son iguales, significa que ya finalizó mi suma. Y este jump
ya no se cumple, ¿no? Este jump se cumple si no son iguales, ¿no? Jump not equal. Bien, señores. Ahora vamos a pasar a un nuevo tema muy importante, que es el stack. Vamos a ver entonces el stack, en español sería pila, el stack en tiempo de ejecución, y las dos operaciones sobre el stack, la pila. Ustedes tienen una materia de estructura de datos que obviamente ven en detalle, de manera formal, ¿sí? Lo que es un stack y cuáles son las operaciones. Sobre un stack solamente se pueden realizar dos tipos de operaciones, la operación de push y la operación de pop. Y el procesador implementa estas operaciones de push y pop mediante dos instrucciones que toman el mismo nombre, se llaman push y pop. No tendría que ser novedad. ¿Cómo trabaja un stack, una pila? Bueno, el clásico ejemplo. ¿Qué tipo de estructura de datos es una pila? ¿Qué tipo de estructura de datos es una pila, señor? Esto lo deben saber. Nadie, señores. ¿Qué tipo de estructura de datos es una pila, un stack? No han visto estructuras, nunca han visto pilas en todo el tiempo. Bueno. Bien, el clásico ejemplo que hay en todos los libros cuando uno empieza a estudiar el stack es el ejemplo de los platos, ¿no? O sea, si yo voy apilando, de ahí la palabra pila, ¿no es cierto? Tengo una pila de platos. Si me llega un nuevo plato, obviamente yo lo coloco encima de los otros platos. Bien, vamos a ver un poco entonces cómo se llama el top. ¿Sí? El top del stack significa donde hemos colocado el tope de la pila, el último plato. Apunta donde hemos colocado el último plato. Y el bottom, el fondo de la pila, es donde tenemos el primer plato. Y obviamente lo que dice. Yo voy, como dice acá, los platos se van adicionando en el tope, voy apilando. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero retirar un plato? Obviamente cuando quiero retirar un plato, no es que voy a levantar todos estos platos para sacar este plato de acá, sino que saco el último que hemos introducido en la pila, en el stack. Como dice acá, se remueve, se saca a partir del tope de la pila. Y la estructura que ustedes la deben conocer es el LIFO. Una pila tiene una estructura tipo LIFO, significa last in, first out. El último que ingresa, el último plato que ingresó a la pila, el plato número 10, será el primero en salir de la pila. No es que vamos a
sacar el plato, el primero que hemos introducido, sino el último que hemos introducido. Ok. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver. ¿Y cómo se puede implementar un stack en el computador? ¿Cómo implementa el procesador un stack? Todos los procesadores, ¿sí?, manejan un stack. Un stack, señores, es importantísimo. Cada vez que nosotros llamamos un procedimiento, una función, estamos usando el stack, porque ahí se guarda la dirección de retorno. Todas las variables locales que nosotros definimos en las funciones, ¿sí?, en las subrutinas, se almacenan en el stack. Fundamental en computación. Bien, ¿y cómo se implementa el stack? Bueno, hay varias formas. La mayoría de los procesadores lo que hacen es lo siguiente. El stack se implementa en la memoria principal. O sea, es un área de la memoria principal. ¿Sí? Hay varias áreas, hemos visto, cuando en la memoria principal, ¿no es cierto? Tenemos un área de memoria donde están nuestras variables globales, punto data, otro área de memoria donde están las variables no inicializadas, hay otra área de memoria donde están las instrucciones del programa, y ahora va a haber una nueva área en la memoria principal donde va a trabajar el stack. Y lo único que necesita el procesador es un registro muy especial que se llama justamente el RSP, es el registro Stack Pointer, el puntero de stack. Y lo único que tiene este registro es un puntero, contiene una dirección de memoria. Por ejemplo, en este caso, la dirección 1000. ¿Y qué significa esta dirección? Apunta al último plato que hemos introducido en la pila. Por ejemplo, en este caso, en esta dirección, se ha ingresado este dato. Es el último dato que ha ingresado. Ahora, si yo mediante una operación de push quiero introducir un nuevo dato, okay, ¿qué hago? Bueno, el procesador sabe dónde está el último dato introducido porque hay un registro cuya función es apuntar justamente al último dato introducido en la pila. Introducimos un nuevo dato y modificamos el puntero para decir, ahora mi tope de la pila, ¿se acuerdan? El tope de la pila. Ahorita ya no está en esta dirección, sino está en esta dirección. Ahora vamos fijándonos una cosa. ¿Cómo cambia el stack a medida que vamos introduciendo los datos en la pila, en el stack? Hay dos formas igualmente válidas. Sí, el stack podría ir creciendo hacia direcciones mayores de memoria o hacia direcciones menores de memoria. La mayoría de los procesadores lo que hacen es que el stack crezca hacia direcciones menores de memoria. Acá se ve claramente
Entonces ingresamos un nuevo dato. Y fíjense acá, hemos restado 8. Hemos introducido un dato de 64 bits, 8 bytes. Y entonces, fíjense que la pila creció hacia direcciones menores. Si el stack hubiera crecido hacia direcciones mayores, lo tendríamos en la dirección 1008. Sí, crecería hacia direcciones mayores, estaría en la 1008. Como crece hacia direcciones menores, 1000 menos 8 es F8. Bien, acá, digamos, seguimos ingresando mediante la operación push nuevos datos. Como ven, el stack va creciendo, pero hacia direcciones menores de memoria. Y el RSP apunta al último dato introducido, que en este caso es el valor 2, ¿no? Y acá es lo que decíamos, ¿no? El stack crece downward hacia abajo, sí, hacia direcciones menores. Bueno, hay siempre un área que está libre. Bueno, obviamente el stack tiene un tamaño limitado, no es infinito, ¿no? Puede llegar un cierto momento que ingresemos un OR. ¿Qué hace la operación POP? Exactamente lo contrario. Before, esta es nuestra situación de nuestro stack. Por ejemplo, hemos introducido 4 platos y mediante la operación POP quiero sacar el último plato que hemos ingresado, que obviamente va a ser este. Entonces, mediante la operación de POP, copiamos este, ¿sí?, valor que está en el tope. ¿Sí? ¿Y cómo queda el stack? Bueno, como le hemos sacado este valor, este plato, ya no hay ese plato en el stack. Entonces el RSP se actualiza diciendo ahorita en el tope ya no está en esta dirección, sino está en esta dirección. Y ahora, ¿cómo se implementa en el procesador esas dos operaciones mediante estas dos instrucciones? Que es justamente tienen el mismo mnemónico, push, pop. ¿Qué puedo empujar en la pila? En el stack podemos empujar un registro, lo más común es empujar un registro de 64 bits, ¿sí?, o también una variable de memoria de 64. También puedo almacenar en la pila un registro de 16 o una variable de memoria de 16. Fíjense que no puedo hacer un push de una variable de 32 ni de 8. Ahora, puedo empujar en la pila un dato inmediato de 8, de 16 o de 32. Mediante la operación de POP puedo sacar de la pila y copiar a un registro un dato de 16, o puedo copiar a memoria un dato de 16 o de 64, 16, 64. Veamos, señores, la realidad, entonces, del stack. Vamos a ver. Aquí. Está push pop. Ok. Push. Bien, fíjense, yo he cargado un programa y acá, señores, ustedes ven claro. El sistema operativo, este es el stack pointer. Registro stack
no usen este registro como registro de propósito general, porque se le va a colgar el programa. Este registro tiene una función bien específica, que es el de apuntar, como hemos dicho, a la dirección de memoria donde está implementado el stack, y siempre apunta al último dato introducido en el stack. Cuando usted descarga, como yo he hecho en este momento, un programa, el sistema operativo inicializa el stack. No cambien este valor. Esto lo ha puesto Windows. Y esta parte de acá, señores, esta parte de acá, que es tan importante, en cada momento vemos qué hay en el stack. Este es el stack. ¿Sí? Como ven, no es otra cosa que un área de memoria, lo mismo que esta memoria de acá, lo mismo que esta memoria de acá, pero fíjense por dónde anda el stack. Está bien lejos de qué cosa, de la 40, 15, 50, por ejemplo, donde está el segmento, ¿sí? Donde están las instrucciones del programa, está muy lejos de la 40, 30, 10, está en la 22. Ahorita el tope de la pila, ¿lo ven este valor de acá? Es este de acá. Este es el último dato que no lo hemos colocado nosotros, que ha sido introducido en la pila. Ahorita el top de la pila apunta acá. Y este es el último dato introducido en la pila. ¿Ok? Bien, terminemos con esto y vemos una de las cosas más sencillas. Voy a hacer un push y un pop para que ustedes vean cómo trabaja. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a copiar en el registro algún valor en modo inmediato, por ejemplo este de acá. Y luego voy a hacer un push. En este caso, del contenido de un registro de 64. ¿Cómo se hace en un programa? Muy sencillo. Push RX. Introduzca en la pila el contenido del registro de RX. Veamos cómo trabaja. Vamos como siempre. En este caso los push y los pop me los muestra en color celeste para diferenciar. Entonces, a ver, veamos, vamos a cargar un valor cualquiera en este registro. Y ahora fíjense la pila cómo trabaja. Voy a hacer un push del contenido del registro R. O sea que este valor de acá, esta instrucción va a realizar la operación de push, me lo va a ingresar en la pila. Pero fíjense lo que va a pasar. Le doy F7. ¿Qué pasó en la pila, señor? Apareció este nuevo dato. Antes el puntero estaba en la 58. Y ahora fíjense que el puntero automáticamente, el stack pointer, se
actualiza. Ustedes no tienen por qué hacerlo. Y me dice, mira, ahorita el tope de la pila ya no está en la 58 y está en la 50 porque usted me ha ingresado este valor. Ahora, si yo le digo, quiero hacer un POP, la operación POP mediante la instrucción POP, lo que hay en el tope de la pila, cópiemelo, por ejemplo, al registro RB, que ahorita está en 0. ¿Qué hace esta instrucción? Viene el stack. ¿Y cómo sabe por dónde anda el stack? Bueno, ahí está, hay este puntero que le está indicando dónde está. Lo que va a hacer, va a agarrar el dato que está en el tope de la pila, este de acá, que es el que hemos introducido, y lo va a copiar al registro F7. Ahí está. ¿Cómo quedó la pila? Bueno, le hemos sacado el plato que habíamos introducido y ahorita la pila me dice que está en la 22FF58. ¿Se acuerdan que era la dirección inicial del stack? Hemos introducido un dato, lo hemos sacado, el stack quedó igual como estaba inicial. Bueno, señores, vamos a finalizar. La cosa todavía no está muy clara, señores. He recibido ese comunicado, algunos dicen que no es oficial, otros dicen que sí. Cualquier cosa sobre las clases, como ustedes bien saben, lo vamos a mandar mediante un WhatsApp. Por el momento se supone que continuaremos el día viernes. Después voy a actualizar un poco la fecha cuando esto se normalice. ¿Algunas preguntas, dudas? Sí, ingeniero. El viernes tenemos examen práctico de programación. Claro, eso quiero ver, porque tendríamos que tener un práctico de programación, ¿sí? Ahora, creo que para el viernes sería muy prematuro porque, repito, todavía no está muy claro si esto se ha normalizado o no se ha normalizado. Creo que iba a haber una reunión a las 10. Entonces, gracias. Entonces yo creo, ustedes sigan en el Moodle o les mandaré por WhatsApp, pero el viernes yo creo que va a ser prematuro porque además creo que no todos los estudiantes han ingresado, está un poquito todavía no normalizado. En todo caso, si hubiera, sería para el lunes de la siguiente semana. Después fijaremos la nueva fecha para el parcial. ¿De acuerdo? Ok, señores, entonces finalizo. Hasta luego, gracias. Finalizamos.